aprender. No hay nada mejor como sentirse vivo, ¿sí o no? Y yo creo que no hay nada que te pueda hacer sentir vivo como la palabra del Señor y adorar al Señor. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, espero que hoy te hayas sentido vivo, porque la presencia del Señor es vida. Entonces, bienvenidos a todos, a Jorgito que está por primera vez con nosotros. Démosle un aplauso a Jorgito. Si se pueden sentar, chicos, por favor. Bienvenidos a todos y vamos a entrar de una vez a la palabra. Quiero iniciar haciendo una introducción acerca de los tiempos que hoy estamos viviendo. Dígale al que está a su lado, estamos en el 2000, dígale, estamos en el siglo XXI. Dígale, estamos en el año 2023. Ya no estamos en los tiempos de los 90. No sé, Jairito, ¿puedes poner la diapositiva que te mandé, por favor? ¿Las puedes poner, hijo? Las diapositivas que te envié. Sí, ponerlas, por favor. Entonces, estamos en el año, dígale al que está a su lado, estamos en el 2023. Año 1970, pero mucho antes a eso se inició. En el año 1973 salió el primer celular, le decían el ladrillo, un Motorola Dynatex, un tremendo celular que pesaba 2,5 libras. Entonces en el año 1973, Jairito se lo va a poner en pantalla, salió ese primer celular, pero la era de la digitalización ya había iniciado. Diga conmigo, la era de la digitalización, de todo se iba a convertir en digital, ya había iniciado. Ya había iniciado. En los años 1990 yo iba al colegio, iba a estudiar y todo eso, pero en ese tiempo yo no conocía un celular. Vine a conocer los celulares en este país, en los Estados Unidos, por ahí en el 90. ¿Cuántos se recuerdan del popular Nokia? El celular Nokia, ¿cuántos se recuerdan de ese celular? Entonces, yo compré un Nokia y me lo colgaba aquí en mi bolsillo, tremendo celularón, y me sentía muy orgulloso de él. Entonces, estamos viviendo los inicios de lo que es la era digital, y la era digital se ha convertido en un embudo que está consumiéndonos a nosotros y a nuestros niños, porque no estamos sabiendo utilizar lo que tenemos a nuestras manos. Esto nos está consumiendo el día de hoy. Esto está llevando a muchos niños en sus hogares a perderse en un lago sin fin, en un océano sin salida, en un océano inmenso. ¿Está conmigo? Entonces, en el área de negocios virtuales se utiliza un término que se le llama el embudo de ventas. Diga conmigo, embudo de ventas. En el embudo de ventas, la primera etapa de ese embudo se le llama atracción. Y en ese embudo y en ese nivel de atracción, los grandes inversionistas y las grandes compañías están advirtiendo, están promocionando, están dando todo gratis para atraer la atención de aquella persona y que aquella persona pueda entrar en el embudo. Diga conmigo, embudo. El embudo te ofrece todo gratis, pero no es gratis. Parece que fuera gratis. Usted dice, la internet es gratis. Dígale que está a su lado, estás en martes. La internet no es gratis. El entretenimiento que la internet te ofrece no es gratis en lo más mínimo. Grandes inversionistas y grandes corporaciones han trabajado juntas para poder poner juntos infinidad de opciones para afectar la vida de cada persona en el mundo, iniciando desde lo que están naciendo en la cuna. En una ocasión yo miré una mamá que tuvo un niño y el niño recién nacido tomándose selfie. Y el niño recién nacido le ponían el teléfono para que él lo pudiera tocar. Y el niño recién nacido mirando videos de YouTube. ¿Está conmigo? A nosotros no nos pasó eso.
A nosotros si llorábamos, nos agarraban a nalgadas y nos teníamos que callar. Hoy los niños, para que no lloren, se les pone un video de YouTube. Pero en ese video de YouTube tú estás pensando que es educacional. No, hay una corporación atrás de ese video que hizo ese video para venderle sus productos y formatear en la mente de ese niño los productos que ese niño va a comprar cuando él trabaje y sea un adulto. Nuestros hijos nos están ganando nuestros hijos desde ya. Y no nos damos cuenta. Cómo se viste la caricatura que sale en el video. ¿Está conmigo? Sí me estoy dando a entender. Entonces, esta generación de hoy es totalmente diferente a nosotros. Nosotros nacimos en una era industrial. La mayoría de los que estamos aquí nacimos en el campo, somos campesinos por naturaleza. Pero nuestros hijos no. Ellos nacieron con el teléfono en la mano. Y viven con el teléfono en la mano y no quieren hacer nada si el teléfono no lo llevan de la mano. Qué serio lo veo. Entonces, nos encontramos en esa etapa donde nuestra generación está cruzando una nueva generación, pero los estamos perdiendo porque no estamos sabiendo cómo conectar con lo nuevo que hoy tenemos. Diga conmigo, el embudo. El embudo está succionando a todo mundo, hasta nosotros mismos. Si usted se descuida, termina jugando Free Fire. ¿Sí o no? Poneme el teléfono, por el primer teléfono, por favor, hijo. Poneme el primer teléfono. El otro, el primero. El que está haciendo la llamada telefónica. El otro, más atrás. Ese, ahí está, perfecto. ¿Cuántos usaron un teléfono así? Nadie, ¿verdad? Pues ahí en los años 1973 se inició con el primer teléfono inalámbrico. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar a que las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes asociaciones han trabajado y han invertido millones y millones de dólares para lo que hoy tenemos, señores. No para hacerte la vida fácil a ti, para hacer negocios contigo. Cuando tú eres parte del embudo y cuando entras en el embudo, eres consumidor porque no te dejan salir. El embudo, ¿cuántos conocen lo que es un embudo? Poneme el embudo, hijo. El embudo, ahí está, ese es un embudo, diga conmigo embudo. Aquí estamos muchos, aquí están muchos. Ahí te venden publicidad, ahí está YouTube, ahí está, diga conmigo YouTube. Instagram, Snapchat, diga conmigo el embudo. Eso está en el área superficial. Las ventas donde tú vas a invertir tu tiempo, tu dinero, tu plata, está aquí. De aquí te hacen llegar acá. Aquí eres un consumidor. Atracción, por eso se llama el nivel de la atracción. Porque el embudo atrae a que tú seas parte de. Entonces yo le llamé el embudo ciclónico. Diga conmigo el embudo ciclónico. ¿Por qué ciclónico? Porque gira constantemente para mantenerte en el embudo y no dejarte salir. Entonces nuestros hijos necesitamos enseñarles que esta es una herramienta. Diga conmigo, esta es una herramienta como un martillo. Esta es una herramienta como un lápiz. Esta es una herramienta que los puede ayudar a salir adelante, pero que este no es el fin de la vida, que hay cosas más grandes por alcanzar en la vida. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que moviliza a los jóvenes de hoy en día? El embudo. Nosotros hacemos un promocional y decimos, hoy en la iglesia vamos a tener una competencia de Free Fire y el campeón, yo te aseguro que no necesitan premio de campeón para venir, se llena la iglesia de jóvenes. Hoy vamos a hacer una competencia de Mario Bros, a ver quién juega mejor. Se viene todo y se llena, porque lo que moviliza a la juventud de hoy es el embudo. Diga conmigo embudo. Y ese es el problema que hoy tenemos. Ahí está, esa está buena. Yo no sé a cuál de todos estos juegos a usted le gusta. Yo jugué por ahí Wilber, ¿jugaste este o Wilber? No. No. Ok, amén. Diga conmigo el embudo.
Entonces, el problema que hoy estamos teniendo es que no estamos conectando con nuestras nuevas generaciones. Los metemos al embudo nosotros mismos. Hoy ya no queremos que el niño llore y los metemos al embudo para que el embudo los entretenga. Cuando el niño se pone necio, irreverente, maleducado, los metemos al embudo porque el embudo lo tiene que educar y el embudo lo tiene que entretener. Señores, el embudo no es el entretenimiento de tus hijos. Tú tienes que ser el que los corrige, porque si no, tú los vas a perder. ¿Está conmigo? Hoy, para entrar, eso solo es la introducción y usted me va a entender ahora que entremos en la palabra. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y vamos a leer dos versículos, el 7 y el 8. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, diga conmigo Capernaum, vino a él un centurión, diga conmigo centurión, rogándole y diciendo: mi señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, diga conmigo, postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Mire, el Señor en ese momento entra en Capernaum, diga conmigo Capernaum. Pero antes del Señor entrar a Capernaum, antes de venir a Capernaum, el Señor pasa por Nazaret, dice Mateo. En Lucas capítulo 7 dice la palabra más específicamente que dejando a Nazaret entró a Capernaum. Diga conmigo, entró a Capernaum. ¿Cuántos saben cómo le decían al Señor Jesús? Jesús ¿de dónde? De Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús con sus padres y Jesús se radicaron en Nazaret. Nazaret era la casa del Señor. Nazaret era el hogar del Señor. En Nazaret vivía José, María. En Nazaret el Señor se congregaba a la sinagoga. Diga conmigo, en Nazaret. Nazaret era la casa del Señor. Pero sucedió algo inaudito, sucedió algo loco, algo que no tiene explicación. Cuando el Señor va a Nazaret, ¿sabe qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron, lo echaron fuera. Lo querían matar, señores, y el Señor tuvo que irse de Nazaret. Por eso Lucas dice: y dejando a Nazaret. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el Señor se va de Nazaret, cuando a él, antes de entrar a Capernaum, él entra, diga conmigo, Nazaret, porque él quería hacer de Nazaret su centro de operaciones. ¿Está conmigo? Porque Capernaum más adelante se convirtió en la base militar de Jesús. Capernaum se convirtió en la casa de Jesús. Ahí el Señor tenía su casa. ¿Sabe por qué? Porque le recibieron, lo honraron, le dieron la bienvenida, le abrieron sus corazones y le abrieron su mente. Que amén, jodido. Qué bárbaros. Tengo que hablarle en chino, en inglés. Diga conmigo, Capernaum. Arreglame el sonido, hijo, si no dame un micrófono. Da el micrófono porque no puedes estar jugando con el sonido de esta ahorita. Diga conmigo, Capernaum. Capernaum, un pueblo de pescadores. De Capernaum eran los discípulos de Jesús. Ahí los llamó el Señor. Y el Señor vino y radicó en la casa, vivió en la casa de Pedro. Vivió en la casa de Pedro, pero antes del Señor establecerse en Capernaum, Él se quería establecer en Nazaret. Qué difícil es que a ti te echen de tu casa, ¿sí o no? Qué difícil es que a ti tu familia te corra, te rechace y no te acepte. Qué difícil es que te digan: no te queremos, aquí no sirves. Aquí el evangelio que practicas para nosotros es basura, te puedes ir de aquí. Y dice la palabra que esa gente se llenó de ira. Diga conmigo, se llenaron de ira en la casa de Jesús. Se llenaron de ira, lo echaron fuera y lo querían matar. Pero el Señor no se quedó con el desprecio.
sino que él sabía que tenía que hacer la obra del Señor, que tenía que culminar lo que el Señor le había mandado hacer, y por lo tanto el Señor se vino a Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor fue rechazado en Nazaret? ¿Por qué el Señor fue rechazado en Nazaret? Porque sencillo, no hay profeta en su propia tierra. Donde te conocen, donde te hacen normal, donde te vuelven común y corriente, donde no te honran, donde no te respeta, el Señor no se puede manifestar ahí. ¿Está conmigo? Entonces al Señor en Capernaum le sucedieron cosas locas. En su propia casa de la sinagoga lo echaron fuera. Después que lo echan fuera de la ciudad, querían matarlo, querían despeñarle. En su propia casa al Señor lo atacaron y querían matarlo. Prefirieron, y eso es lo que sucede en la sociedad de hoy, se prefiere las tinieblas antes que a la luz. ¿Está conmigo? Se prefiere el Instagram, el Facebook, el TikTok antes que la palabra del Señor. Se prefiere jugar antes que buscar del Señor. Dígale al que está a su lado: hoy vivimos en tiempos de guerras, pero guerras espirituales violentas. ¿Cómo es posible? Oiga, esto que aquí sucede es inaudito, es loco. Al Señor lo echan fuera de su casa. Diga conmigo, casa. Y ahí yo quiero fundamentar la palabra del Señor, porque tu casa es importante para lo que el Señor tiene que hacer en tus vidas. El Señor se movió en lugares estratégicos en la tierra. El Señor, mis amigos, mis hermanos, el Señor no hizo milagros en todo lugar y con cualquier persona. El Señor fue estratégico. Diga conmigo, estratégico. El Señor fue a donde Él nació, a donde Él creció, con su padre y a su madre, porque Él quería hacer de Nazaret una ciudad libre de tinieblas. Diga conmigo, libre de tinieblas. Pero lo rechazaron, lo echaron fuera. Y cuando Él entra a Capernaum, el Señor entra a Capernaum. Y cuando entra a Capernaum, Él dice que luz le resplandeció a aquella ciudad que se encontraba en oscuridad y tinieblas. El Señor dijo, luz le resplandeció. ¿Está conmigo? Y el Señor entra a Capernaum, y lo primero que el Señor hace es que visita las casas. Diga conmigo, las casas y las sinagogas. El Señor entraba a las casas y a las sinagogas. Y el primer lugar que el Señor estuvo fue en la sinagoga en Nazaret y en la sinagoga en Capernaum. Diga conmigo, 2 sinagogas. Y después el Señor visita 2 casas. Y la primera sinagoga lo echan fuera. Esos tipos tenían un principado. El mismo diablo operaba en sus corazones. En la ciudad donde el Señor había vivido, había crecido, estaba lleno esa ciudad de tinieblas, de maldad. Y no querían la luz del Señor. Porque lo que tú atraes, eso es lo que se hace realidad en tu vida. Aquella gente se llenó de ira y se llenó de violencia, porque en sus corazones había ira y violencia, y atrajeron un espíritu que los llevó a eso. Diga conmigo, Nazaret y Capernaum. Cuando el Señor entra, está bien, hijo. Cuando el Señor entra en Nazaret, entra a una sinagoga. ¿Está conmigo? A Capernaum. El Señor sale de Nazaret y entra a Capernaum. Diga conmigo, Capernaum. Y en Capernaum, el primer lugar que el Señor visita es una sinagoga. Diga conmigo, una sinagoga. Y en la sinagoga se le manifiesta un endemoniado. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado: el centurión tenía el criado enfermo y lo tenía en casa. Diga conmigo, el centurión tenía el criado enfermo y lo tenía en casa. Diga conmigo, centurión. El centurión, un hombre de guerra, un hombre valiente, que para ser centurión tuvo que haber pasado procesos, y para estar vivo en ese momento tuvo que haber sido un valiente y un vencedor, porque los romanos vivían peleando constantemente. Diga conmigo, un centurión. Ese centurión llega a donde Jesús impotente, llega a donde Jesús sin fuerza,
Llega a donde Jesús frustrado porque la muerte estaba en casa. Dígale que está a su lado: mi casa no es un lugar de muerte, mi casa es un lugar de vida. No puedes permitir muerte en tu casa. Tienes que echar fuera la muerte de tu casa. Y el cinturón le dice: mi criado, diga conmigo, mi criado está enfermo y a punto de morir. Un hombre de victorias. Un hombre que peleaba guerras así como las peleas tú. Porque tú te puedes enfrascar en muchas guerras. Tú puedes trabajar todos los días, los 7 días a la semana. Pero cuando tú descuidas casa, diga conmigo, descuidar casa. Cuando tú descuidas hogar, muerte se puede manifestar. Señores, es tiempo de pelear las guerras con sabiduría. Usted tiene que entender, está bien que trabaje, pero usted no puede descuidar casa. Usted no puede descuidar su corazón. Usted no puede descuidar su hogar. Nos llenamos de la... Sí, es que yo trabajo, pastor. Yo no puedo congregarme porque tengo que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Está bien, pero estás descuidando casa. Estás descuidando tus hijos. Y tus hijos, el embudo los tiene atrapados. Es que estoy muy cansado para venir a la iglesia. Diga el que está a su lado: es tiempo de hacer de nuestra casa casa de vida y no de muerte. Le pregunto: ¿a dónde se dan los suicidios el día de hoy? ¿Dónde son los lugares que se dan los suicidios? En un cuarto, un niño encerrado en un cuarto decide suicidarse. En su cuarto, en el closet, cuelga el mecate, el lazo, como usted le quiera llamar, y ahí se ahorca. Las estadísticas dicen que la más grande cantidad de suicidios se dan en casa. Diga conmigo, en casa. Porque aquel niño desde pequeño, cuando tenías que corregirlo, no lo corregiste, lo entreteniste. Porque cuando aquel niño desde pequeño tenías que castigar la necedad, no castigaste la necedad, simplemente lo entretuviste. Y cuando tú entretienes, utilizas un embudo digital que es para capturar la mente y el corazón de las personas, tú estás perdiendo a tu hijo, porque tus hijos se te fueron dados para formarlos, que tú los formes. Silencio, chicos. ¿A dónde se gestan los más grandes delincuentes el día de hoy? ¿A dónde? Diga conmigo, en casa. No le echemos la culpa a los mareros en El Salvador, que ya tienen 25, 30 años. Echémosle la culpa a los padres que no supieron educar a sus hijos. Yo digo algo: a quien deben de meter, a quien Nayib Bukele debe meter a la cárcel son los papás, porque no supieron criar esos hijos, no supieron educar a sus hijos. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado: abre los ojos con tus hijos. El embudo causa algo que es terrible. Mata la identidad de tus hijos. Cercena en realidad quiénes tus hijos van a ser y quiénes son. Porque cuando los niños están en el embudo, ellos no saben comportarse, no saben qué tienen que hacer con eso, y lo que hacen es que siguen a alguien para hacer lo que ese alguien hace. Yo he conocido niños y conozco niños con 2 cuentas, 3 cuentas de Facebook, en Instagram, y tienen cuentas ocultas, diga conmigo, cuentas de Instagram ocultas, con una voz temerosa. Y estos niños tienen estas cuentas de Instagram ocultas, y ahí, en esa cuenta que tú no puedes, los padres no saben, pero que la tienen, son otra persona. Son más pervertidos, son violentos, se sexualizan o se sensualizan, muestran cosas que no tienen que mostrar, hacen cosas que no tienen que hacer. Y cuando ellos hacen, se están cercenando a sí mismos, porque están practicando una personalidad pervertida. Y cuando vienen delante de ti, te sonríen y son angelitos con alas volando. Cuando eso sucede, señores, un niño, un joven no tiene identidad alguna.
Porque está operando en varias personalidades que los psicólogos le llaman personalidad disociativa. No tienen identidad, no saben quiénes son, por eso se terminan suicidando. Y cuando tú los confrontas, no, yo no tengo cuenta de Facebook, yo no tengo cuenta de Instagram, yo no tengo nada de eso, mentiroso. Sí la tenés, y yo sé. Yo ando de undercover ahí como tiburón. Ahí me tienen de amigo y no se dan cuenta. Aquí no, allá en África. Les está hablando el Señor, chicos. Diga conmigo, embudo. El centurión, por el motivo y la razón que es muy buena, había peleado muchas guerras, pero había descuidado, diga conmigo, casa. ¿Sabe por qué el siervo, el criado, estaba a punto de morir? ¿Sabe por qué el siervo, el criado estaba paralítico? ¿Sabe por qué el siervo y el esclavo estaba en tormento? Porque el centurión había descuidado casa. Y cuando vos descuidás casa, perdés autoridad. Y Jesucristo, oye bien esto, cuando Jesucristo inicia su ministerio, lo primero que el Señor hace es establecer autoridad a donde iba a ser casa y iba a ser su base de operaciones. Por eso lo primero que el Señor hizo fue que entró, diga conmigo, en una sinagoga. Y lo primero que el Señor hace en la sinagoga no fue a ponerse a pelear con los religiosos y los fariseos. No, fue a echar fuera un demonio. Porque en donde el reino de Dios es establecido, los demonios tienen que huir. Lo primero que el Señor hizo fue establecer dominio. Mía es la autoridad, mío es el gobierno. Demonio, no te permito hablar, te vas fuera de esta persona. Cuando el Señor entra a esa sinagoga de Capernaum, el demonio comienza a hablar y a manifestarse. Y el Señor le dice, cállate y sal de él. Aquí no tienes autoridad. Aquí el único que puede hablar soy yo. Por lo tanto, no te puedes quedar en este lugar, te vas fuera. ¿Sí ve? Diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, autoridad en casa. Usted tiene que tener autoridad en casa. Usted no tiene pichinguitos. Sus niños no son perritos, ay qué bonito. No, son saetas de guerras en las manos del valiente. Dele un aplauso al Señor, pues. Ya me estoy enojando ya. Diga conmigo, autoridad. Lo peor que a ti te puede pasar es perder autoridad en casa. El centurión le dijo al Señor, mira Jesús, yo soy un hombre bajo autoridad. Le digo a este ve y viene, le digo a este que él va y va. Y a este que lo haga y lo hace. Pero contra este problema que se me metió en casa, no tengo autoridad ninguna, nada puedo hacer. ¿Se ve? Diga conmigo, autoridad de casa. Cuando no hay autoridad en casa, hay desorden, hay irrespeto. Hay violencia. Lo primero que tú tienes que hacer en casa, diga conmigo, es establecer autoridad. Porque donde no hay autoridad, cada quien hace lo que le da la gana. Donde no hay autoridad, hay de todo: desorden, pleitos, contiendas, disensiones, irrespetos. Diga conmigo, autoridad. Pero la autoridad solo se puede establecer con hijos, no con criados. Porque aquel hombre que el centurión había traído a Jesús era diga conmigo, criado. Criado como los niños de hoy. Que la mamá tiene que decirle, hace eso vos, ¿no ves que la basura ya va a agarrar gusanos? Un criado hace algo hasta que se le dice que lo haga. Hello. Un criado está ahí para ser controlado y para hacer la voluntad de su amo. Usted no es criado, usted no es esclavo, usted es un hijo de Dios. Pero cuando alguien, dale un aplauso al Señor. Diga conmigo, autoridad. Autoridad no son gritos. Autoridad no es que hagas las cosas como a mí me da la gana y a la fuerza. Eso no es autoridad. Autoridad es caminar con rectitud. Que tu hijo vea tu modelaje.
Que tu hijo vea tu esfuerzo, tu sacrificio y tu trabajo. Que tu hijo vea que le sirves al Señor. Porque el centurión romano era muy esforzado, muy valiente, muy trabajador, muy guerrero y todo. Pero tenía algo que Jesús tenía y que él no tenía. Algo que se llama autoridad espiritual. Diga conmigo, autoridad espiritual. Qué lindo. Dígale al que está a su lado, más te vale que aprendas a tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual, señores, enseña. La autoridad espiritual corrige. Cuando ves a tu hijo con autoridad espiritual, tú sabes que no tenés un perrito, un chihuahuito, un rambito como el que nosotros tenemos. No tenés un peluche para hacerlo sentir bien. Tenés una arma de guerra para educarlo, para que el día de mañana sea un tiburón, para devorar. Deja conmigo autoridad espiritual. Este centurión tenía autoridad trabajando, pero no tenía esta autoridad en casa. Y así los padres de hoy en día y la sociedad de hoy en día ha perdido autoridad en casa. Yo estaba mirando a Univisión, algunos testimonios los iba a poner, porque es impresionante y alarmante las estadísticas, cómo van de aumento en aumento de suicidios de jóvenes de los 12 a los 18 años. Y hasta que la muerte toca sus puertas, despiertan. Hasta que la muerte toca sus puertas, las puertas de su casa, las puertas de sus vidas, despiertan a la vida. Dígale al que está a su lado, no esperes hasta que la muerte toque tus puertas. Dígale, inicia a entrar en un protocolo. Entonces el centurión viene donde el Señor, sin autoridad espiritual. En su casa no se manifestaba la presencia, se le manifestaban los demonios. Habían demonios que gobernaban la casa. ¿Cómo es posible que tú estés soñando pesadillas en medio de la noche? ¿Cómo es posible que tú estés viendo demonios que andan caminando en tu sala, los mirás que te cruzan y sentís el miedo y no podés dormir con la luz apagada? ¿Cómo es posible que a ti se te estén manifestando las tinieblas en tu propio hogar, en el lugar que tiene que ser un lugar de descanso, un lugar de sanidad y un lugar de vida? Entonces al centurión le pasaba eso. El centurión había conquistado muchas guerras afuera, pero adentro, señores, de su hogar estaba en pobreza, estaba en muerte. Dígale al que está a su lado, en casa, mi casa es un lugar de vida y no de muerte. Número 2. Dígale al que está a su lado, en tu casa no puedes tener criados, tienes que tener hijos espirituales. ¿Está viendo? El centurión le dijo al Señor, Señor, mi criado está a punto de morir. Está atormentado. Claro, como el tipo no se iba a estar, si es que se había enfocado afuera en pelear guerras, pero había descuidado a su hogar. Señor, alguien que vive bajo mi control, alguien que vive bajo mi techo, Señor, alguien que yo lo alimento para que coma y que viva, está enfermo y está a punto de morir. Cuando tú tienes hijos en tu casa, pero no son hijos espirituales, esos hijos que tú tienes están perdidos, no son tuyos. Un hijo espiritual, diga conmigo, un hijo espiritual va donde tú vas. Está contigo, cree en lo que tú crees. Un hijo espiritual te honra, te respeta, quiere ser como tú eres. Diga conmigo, un hijo espiritual. Pero un criado está ahí sentado, se aplasta en la sala de la casa. Haces tu grupo de amistad y le decís orar, y te dice no quiero orar. Y le decís predicar y yo no sirvo para predicar, yo soy buena para estar en Facebook. Diga conmigo, hijo espiritual. Un hijo espiritual quiere ser como su padre, como su madre.
Un hijo espiritual quiere crecer en los caminos del Señor. Un hijo espiritual quiere predicar la palabra de Dios. Un hijo espiritual quiere tener gobierno espiritual como su padre lo tiene. Un hijo espiritual quiere ser como su papá y quiere ser como su mamá. Tu hijo tiene que ser un hijo espiritual. Te lo tienes que ganar, pero tú tienes que ser un padre espiritual. Pastor, ¿cómo soy un padre espiritual? A donde tú vas, él tiene que estar. Si tú vas al baño a hacer popó, tú te sientas y le hablas, hijo, ven acá. Y lo sientas enfrente tuyo. Y le hablas del Señor. Conversan de la palabra. Aunque apeste un poco, no importa. Aunque un par de gases por accidente por ahí. Diga conmigo, un hijo espiritual. Un hijo espiritual, tú lo tienes que llevar a ser apasionado por Dios, porque tú eres apasionado por el Señor. Aplaudo, hombre, si no vamos a empezar a regañar. Señores, este es el tiempo de prevención. Diga conmigo, tiempo de prevención. No podemos esperar como el centurión que fue corriendo donde el Señor Jesús. Señor, mi criado se está muriendo. No puedes esperar hasta caer postrado en la cama de un hospital para pedir oración. No, este es tu tiempo de prevención, el tiempo que le tienes que entregar tu corazón a Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, no es en el cierre de tu vida, o cuando estás a punto de morir, o cuando el colesterol te activó un ataque cardíaco que vas a empezar a comer bien. Es ya, diga conmigo, es ya. Es ya, urgentemente, que tienes que quitarle a tus hijos el celular, la tablet, meterla en tu cuarto, ponerla bajo llave, hasta que ellos aprendan a usarlo. Qué silencio. En la casa del centurión habían tinieblas, habían tinieblas. Pero en mi casa, dígale que está a su lado, tiene que evitar la presencia del Señor, tiene que evitar el Rey de Reyes y la luz admirable del Eterno. En mi casa tiene que evitar el Señor. Si usted ve, en tu casa tiene que habitar el Señor. En tu casa no pueden haber triple personalidades en un niño. ¿Cómo tú vas a andar con 3 cuentas de Facebook y 2 de Instagram? ¿Cómo tú vas a estar siendo otra persona y te le presentas de una manera a tu madre y a tu padre, pero en las redes sociales sos un tremendo bandido, desnudándose, fumando? En una ocasión yo cometí el error a través de la cuenta de Snapchat. Qué horrible es eso. A través de la cuenta de Snapchat, una niña que yo amo mucho, y la niña ponía en el Snapchat cuando estaba fumando marihuana con sus amigos, pero su mami no se daba cuenta. Fumando marihuana, y no solo puritos, bolsas de marihuana. Y en otras ocasiones, hace tiempo, mucho tiempo atrás, niñas desnudándose y los papás engañados, celebrando sus cumpleaños y la niña portándose como que todo era normal. Diga conmigo, mi casa tiene que habitar Cristo. En tu corazón tiene que habitar el Señor. En tu mente tiene que habitar el Señor. Y si tú eres papá y mamá, a tus hijos tienes que llevarlos a Cristo. Tus hijos no pueden ser criados, no pueden ser extraños en casa. Tú tienes que conocerlos profundamente. Tú tienes que conocer a tus hijos, su despertar, su levantar, cómo están, cómo se sienten, para poder ayudarlos. Quiero ir terminando con esto.
el centurión viene y le dice al Señor: Señor, mi casa está hecha un desastre. Señor, peleé muchas guerras y he estado trabajando este tiempo de lunes a sábado y he descuidado en mi casa mis hijos, y ahora mis hijos ya no son hijos, son criados. Porque si les digo que hagan algo, lo hacen. De lo contrario, les vale cachiflín y no hacen nada. ¿Sí o no? Entonces, el Señor viene. Al Señor vienen los ancianos y le dicen: Señor Jesús, este centurión ha hecho muchas cosas buenas con la iglesia. Nos construyó una sinagoga, Señor. Es meritorio que tú vayas y hagas ese milagro en su vida. Mateo dice que el Señor vino, que el centurión vino y le dijo al Señor: Señor, mi criado está atormentado y está muriendo. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Diga conmigo: yo iré y le sanaré. Esa es la disposición del Señor para esta generación, para este tiempo. Porque necesitamos, señores, la solución de esta sociedad, la solución de que los suicidios en los jóvenes se detengan, es la palabra del Señor. La solución y la única solución que este mundo tiene no son los psicólogos. Hay miles de psicólogos, hay miles de psiquiatras y lo han habido siempre, pero hasta hoy no han podido reducir las estadísticas de suicidios en los jóvenes. La única solución que las casas tienen es al Señor, es a la palabra de Dios, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la única solución, no hay otra. Por eso yo te quiero decir hoy que este es el tiempo de prevención. Este es el tiempo, diga conmigo, este es el tiempo de prevención. Póngase.